Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo pueden reparar los programas que se ven borrosos en su monitor o su televisión con una resolución de Full HD. Y bueno, para eso vamos a utilizar estos dos programas que tengo aquí a modo de ejemplo, que es el Anywhere y el Photoscape. Vamos a abrirlo y vamos a ver que se ve un poco borroso el texto, se ve un poco borroso las letras. Y bueno, también tengo aquí el Photoscape, que es el que también nos va a servir para pues mostrarles las diferentes opciones con el que se puede reparar este problema. También se ve un poco distorsionado, un poco borroso, a lo mejor en el video no se distingue, pero pues utilizándolo en una pantalla y visualizándolo en una pantalla Full HD, pues se ve un poco borroso. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento. En este caso primero vamos a acceder a lo que viene siendo la ubicación del programa que queremos reparar. Aquí en abrir la ubicación del archivo damos clic derecho y seleccionamos esa opción, abrir la ubicación del archivo. Una vez abierto la ubicación del archivo, en este caso es el programa, aquí tenemos el programa de Anywhere. Vamos a dar clic derecho sobre el programa y vamos a dar en propiedades. En propiedades vamos a buscar la opción de compatibilidad, aquí la pestaña de compatibilidad, y vamos a ir hasta la última opción, o casi la última porque sería la última esta sería la penúltima, así que seleccionamos esta opción que dice cambiar configuración elevada de PPP, son 3P, entonces seleccionamos esa opción y aquí sí vamos a ir hasta la última opción, que es esta de acá. Vamos a marcar esta casilla y vemos que pues ahorita tenemos activado la opción de aplicación. Sin cambio, la que normalmente utiliza el sistema pues es esta de aquí, que precisamente dice sistema. Vamos a dar clic en aceptar, en aplicar, y bueno, esa es la opción que les va a estar manejando, digamos que de manera predeterminada, los programas que ustedes utilicen en su pantalla Full HD. Y bueno, vamos a ver cuál es la diferencia. En este caso pues no hay diferencia porque vendría siendo la opción predeterminada que todo el tiempo utiliza el sistema. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar otra opción. En este caso, por ejemplo, vamos a poner este de sistema mejorado. Vamos a poner en aceptar, en aplicar y aceptar. Y bueno, de hecho no le voy a poner en aceptar todavía, porque nomás le voy a poner en aplicar, porque voy a usar otra vez esa opción. Pero bueno, vamos a ver cuál es el cambio. Aparentemente pues ya me muestra un poco diferente las cosas. Se ve algo más clarito, algo más nítido las letras, el texto. Sin en cambio siento que están muy juntos este texto, muy juntas estas letras. Entonces no me lo compuso muy bien, que digamos. Entonces voy a otra vez acceder a lo que viene siendo el programa. Voy a dar clic en propiedades, recuerden que es en compatibilidad, y la opción de aquí de PPP. Bueno, ahora vamos a utilizar el de aplicación. Vamos a dar clic en aceptar y en aplicar, y ahora sí voy a dar clic en aceptar. Entonces vamos a verificar que ya funciona bien, o que sí sirvió esta opción. Y como se podrán dar cuenta, pues aquí ya se ve más claro, ya no se ve tan juntas las letras, ya se ven más separaditas, se ven más bien. Incluso la ventana me lo muestra un poco más ancho, debido a que en el anterior me lo mostraba muy cuadradito, y pues eso hacía que se juntara todo el texto. Entonces la opción con la que me funcionó este programa es con la opción de aplicación. Y bueno, ya estamos utilizando la aplicación en una resolución Full HD, y que se distingan bien las letras y el texto y los iconos. Entonces, bueno, ya quedó, digamos que solucionado ese problema. Ahora vamos con el Photoscape. De igual manera vamos a abrir la ubicación, y una vez que esté abierta la ubicación vamos al programa, vamos a dar clic derecho y vamos a propiedades. En propiedades vamos a seleccionar esta de compatibilidad otra vez, aquí en PPP. Vamos a activar esta casilla. Vamos a utilizar entonces igualmente la del sistema para verificar que pues con la del sistema pues todo sigue igual, que no hay ningún cambio, y que será la que estaba utilizando de manera predeterminada desde el inicio. Esperamos un momentito a que abra el programa, y como se podrán dar cuenta pues ya abrió el programa, y pues es la opción predeterminada la que estaba utilizando, no hay diferencia. Así que vamos a utilizar entonces la opción de aplicación. Vamos a dar clic en aceptar, en aplicar, y vamos a ejecutar nuevamente. Esperemos un momentito a que abra el programa. Y como se podrán dar cuenta, aparentemente me funcionó esta opción. Sin en cambio no se mejoró, digamos que en cuanto a si hiciera grande los iconos. Si ustedes tienen una pantalla
con muchas pulgadas de Full HD, pues probablemente sí les sirva esta opción, porque les va a hacer los iconos más pequeñitos y las letras más pequeñitas, pero muy claras, se van a ver claritas las imágenes y el texto. Sin en cambio, como por ejemplo yo estoy utilizando una tablet, pues no me beneficia el que todo esté más pequeñito, y aunque se vea clarito, todo se ve más pequeñito, así que no me beneficia. Si ustedes tienen una pantalla muy grande de varias pulgadas, pues sí les va a servir, aunque se vea más pequeñito, porque en la pantalla grande pues los van a distinguir los iconos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a cerrarlo y vamos a seleccionar la otra opción, que es la de sistema mejorado, esta de aquí, sistema mejorado. Vamos a dar clic en aceptar, en aplicar y en aceptar. Listo. Ahora vamos a verificar que realmente funcionó esa opción de sistema mejorado. Y como se podrán dar cuenta, pues efectivamente me funcionó la opción de sistema mejorado. Si se dan cuenta, lo que viene siendo el programa de Anyburn, le funcionó mucho mejor la opción de aplicación que la de sistema mejorado. La de sistema mejorado hacía que se vieran pues más pegaditas las letras, muy juntitas, y pues no me funcionó muy bien. Y en el caso de Photoscape, lo que sucedía con aplicación, con la opción que sí le funcionó a Anyburn, lo que sucedía aquí pues es que lo hacía todo pequeñito, así que no le funcionó a Photoscape la opción de aplicación. La que le funcionó fue la de sistema mejorado, así que a la de Anyburn le funcionó la de aplicación, y a la de Photoscape la de sistema mejorado. Así que es cosa de que ustedes prueben con sus programas qué opción les funciona mejor. Y bueno, ya pueden utilizarlo ahora sí los programas con una resolución de Full HD en sus pantallas de televisión o en sus monitores que tengan esta resolución. Y bueno, así es como soluciona este problema. Y bien, hasta aquí con este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, te invito a que le des like y lo compartas con tus amigos. Además, recuerda que puedes suscribirte al canal y dejarme tu comentario en la parte de abajo de este video para saber tu opinión. Ok, yo me despido. Recuerden, esto es Generando Bits y yo los espero en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima.